Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a desentrañar un misterio que tiene a muchos de ustedes, y a mí también, completamente intrigados. Se trata de un secreto, un detalle que hasta ahora se nos había escapado, relacionado con el famoso beso de Can Yaman. Sí, lo han escuchado bien. Ese momento que paralizó a miles de fans, que generó suspiros y un sinfín de especulaciones. ¿Qué hay detrás de ese beso? ¿Cuál es el secreto que rodea ese icónico momento que ha dado tanto de qué hablar? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos y, quizás, descubrir juntos algo que va a cambiar nuestra percepción de esa escena. Y antes de que nos adentremos en este fascinante misterio, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese clic al botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras y descubrimientos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido como este. Así que vamos al grano, ¿verdad? El beso de Can Yaman. Pensemos un momento cuál fue el beso que realmente capturó la atención mundial. Porque seamos sinceros, Can ha protagonizado bastantes escenas románticas, y vaya si sabe cómo hacerlo. Pero hay uno en particular, uno que se convirtió en viral, en tema de conversación en todas las redes sociales, en la envidia de muchos y la admiración de otros tantos. Estamos hablando, por supuesto, de ese beso que tuvo lugar durante la grabación de una de sus series más exitosas, aquel que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Y lo que vamos a revelar hoy no es solo sobre la química entre los actores, o la intensidad de la escena, sino sobre un detalle específico, casi imperceptible para el ojo inexperto, pero que una vez que lo sabes, lo cambia todo. Primero, recordemos el contexto. Las series turcas y en particular las protagonizadas por Can Yaman, tienen esa magia de capturar emociones de una manera muy visceral. Sus personajes suelen ser apasionados, intensos y las escenas románticas, bueno, no decepcionan. Y cuando hablamos de ese beso en particular, la expectación ya era altísima. Los fans llevaban meses o incluso años esperando ver esa conexión, esa chispa entre los protagonistas. Y cuando finalmente ocurrió, fue un estallido de emociones. Pero, ¿qué pasaba realmente en ese momento? La mayoría de nosotros, al verlo, solo nos enfocamos en la cercanía de los labios, en la forma en que sus cuerpos se conectaban, en la mirada que se cruzaban. Y sí, todo eso era magistralmente actuado, sin duda. Sin embargo, el secreto que hoy desvelamos se encuentra en algo mucho más sutil, algo que demuestra el profesionalismo y, quizás, la estrategia detrás de esa escena. Imaginen la escena, las luces, las cámaras, el equipo técnico esperando la toma perfecta. Los actores inmersos en sus personajes, listos para entregar la emoción requerida. Y en medio de toda esa producción, hay un detalle que a menudo pasa desapercibido, un pequeño gesto, un elemento que los actores y directores utilizan para asegurarse de que la escena sea lo más creíble y efectiva posible, pero que al mismo tiempo, añade una capa de complejidad a lo que vemos en pantalla. Y este secreto, amigos míos, tiene que ver con la preparación. Muchos se preguntan si esos besos son tan apasionados como parecen, si hay química real, si los actores disfrutan del momento. Y la respuesta, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, es una mezcla de todo. Sí, la química es fundamental, y cuando hay una buena conexión entre los actores, se nota en la pantalla. Pero también hay técnica. Y el secreto que vamos a revelar hoy es precisamente esa técnica, esa pequeña ayuda que hace que un beso cinematográfico sea aún más impactante. Hablemos de la película o serie en cuestión. En este caso, el beso que causó furor, y sobre el que se han tejido tantas historias, involucró a Can Yaman y a una actriz con la que compartió pantalla. La química entre ellos era innegable, eso es algo que todos pudimos apreciar. Pero lo que no muchos saben es el pequeño truco que se utilizó para maximizar el impacto visual y emocional de ese beso. Y ese truco, lejos de ser algo vulgar o poco profesional, es una herramienta más en el arsenal del director y los actores para crear una escena inolvidable. ¿Están listos para el gran secreto? Bueno, este detalle, que ha sido guardado con cierto hermetismo y solo revelado en círculos muy específicos de producción, o por comentarios de personas cercanas al rodaje, se centra en un elemento clave que aumenta la intimidad y la intensidad visual de un beso. Se trata de la utilización de una barrera sutil. Sí, han leído bien. Una barrera. Pero no se alarmen, no es algo que impida el beso en sí, sino algo que, paradójicamente,
lo hace más visible y palpable para el espectador. En muchas producciones, para lograr que un beso sea especialmente enfocado y dramático, los directores pueden optar por utilizar un pequeño objeto, casi invisible, colocado entre los labios de los actores. Piensen en algo muy delgado, transparente, que solo se percibe en ciertos ángulos o con la iluminación adecuada. A veces puede ser un trozo de plástico fino, o incluso algo que se integra de forma muy discreta en la producción. La función de esta barrera es doble. Por un lado, permite a los actores simular la cercanía íntima sin que los labios se toquen directamente, evitando así posibles incomodidades o la necesidad de múltiples tomas si hay algún error. Pero y aquí viene lo interesante: al permitir que los actores jueguen con la cercanía y la separación de forma controlada, y al asegurarse de que la línea entre sus labios sea siempre visible y definida, el efecto visual es el de un beso mucho más prolongado, más intenso y por ende más impactante para la audiencia. Es decir, lo que vemos como un beso largo y apasionado, que parece durar una eternidad en pantalla, podría haber sido coreografiado de tal manera que los labios apenas se rozan o, en algunos casos, se mantiene esa mínima distancia gracias a este truco. Esto permite a los actores mantener la tensión, la mirada y la conexión emocional durante más tiempo sin perder la perfección de la toma. Piensen en ello como una forma de amplificar la sensación de intimidad a través de la técnica cinematográfica. Ahora, esto no significa que el beso no fuera real en términos de emoción o conexión. Al contrario, la habilidad de los actores para transmitir esa pasión y cercanía, incluso con la ayuda de esta técnica, es lo que demuestra su maestría. Can Yaman, como sabemos, es un actor que se entrega por completo a sus personajes, y esta es una prueba más de su dedicación a crear escenas memorables. Y la actriz CEO protagonista, por supuesto, también jugó un papel crucial en hacer que todo pareciera tan natural y apasionado. ¿Por qué es este detalle tan fascinante? Porque rompe con la idea de que todo lo que vemos en pantalla es espontáneo y natural en el sentido más puro. El cine y la televisión son artes de ilusión, y esta es una de las ilusiones más efectivas. Nos hacen sentir que estamos presenciando un momento íntimo y real, cuando en realidad es una construcción cuidadosa para lograr el máximo impacto emocional. Además, este secreto revela mucho sobre la dinámica de trabajo en las producciones de gran escala. Cada detalle se planifica para que la historia funcione, para que la emoción llegue al espectador. Y en el caso de un beso, que es un punto culminante en muchas narrativas románticas, la planificación y la técnica juegan un papel fundamental en su éxito. Y lo más intrigante es que, a pesar de este conocimiento, el beso sigue siendo igual de poderoso. El secreto no le resta magia, sino que la añade. Nos permite apreciar aún más el talento de Can Yaman y de sus compañeros de reparto, quienes logran vender esa conexión tan creíble, a pesar de las herramientas que se utilizan para potenciarla. Es como saber cómo funciona un truco de magia, no deja de maravillarte, sino que te hace admirar aún más la habilidad del mago. Por lo tanto, cuando vuelvan a ver esa icónica escena, o cualquier otra escena de beso intensa en la pantalla, piensen en este secreto. Observen con atención, y quizás puedan empezar a notar esos sutiles detalles que hacen que un beso cinematográfico sea tan efectivo. La forma en que los labios se acercan, la duración de la mirada, la tensión en los rostros. Todo ello es producto de una cuidadosa dirección y una actuación magistral. En resumen, el secreto del beso de Can Yaman, ese que tanto ha dado que hablar, reside en una técnica cinematográfica sutil pero efectiva, el uso de una barrera invisible que permite a los actores simular una intimidad prolongada y controlada, maximizando así el impacto visual y emocional de la escena. Lejos de ser un engaño, es una herramienta profesional que, en manos de talentosos actores y directores, crea momentos inolvidables que resuenan en la audiencia. Y hasta aquí nuestro recorrido por este fascinante secreto. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Siempre es emocionante desentrañar los misterios detrás de nuestras series y actores favoritos, ¿verdad? Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más. Su interés y su compañía son lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este secreto? ¿Ya sospechaban algo así? ¿Tienen alguna otra teoría sobre escenas icónicas? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, no se olviden de dejarle ese gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo.
Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can-Yaman o de las series turcas, así llegamos a más personas. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más historias y por supuesto, mucha más pasión por el mundo del entretenimiento. Hasta pronto.